Buenos días a todos, me llamo Gonzalo Alfonso, un estudiante de comunicación social, y hoy les voy a hablar un poco sobre los aspectos generales y teóricos que tiene la geopolítica. Que tenemos que entender qué es la propia geopolítica como tal. Bueno, podemos entender que la geopolítica analiza a cómo un país u otra entidad maneja el espacio y qué repercusiones tiene desde una perspectiva política. Su meta es comprender y orientar la política a nivel nacional e internacional de una nación, basándose en sus conocimientos y en su historia general. Por esto resulta beneficioso para anticipar el comportamiento político de los estados, considerando sus características, su fluctuación y su propia geografía. Depende bastante del tipo de país y la tipo de estructura que sería. Por ejemplo, aquí en Venezuela tiene una estructura más que todo enfocada en el área petrolífera. Preguntarán, ¿cuál es el origen de la geopolítica y cómo esto marca nuestra propia materia? Pues bueno, la geopolítica surgió a finales del siglo XIX como un campo de estudios que se centra en la influencia de la geografía en la política internacional, la dinámica de poder y las disputas territoriales. El primer término de geopolítica fue acuñado por el politólogo sueco Rudolf Schlieffen en 1899, enfatizando la importancia de los factores geográficos en la configuración de los asuntos globales. Y ahora, la geopolítica ganó bastante fuerza como disciplina a principios del siglo XX, en particular con los trabajos de académicos como el de Sir Halford, Mark Henning y Nicholas Skaiman, quienes exploraron la importancia en estrategias de las rutas terrestres y marítimas en las competencias geopolíticas. En la geopolítica existen 4 conceptos claves que son importantes de entender para entrar un poco más en materia. Estos son el espacio vital, el poder blando, el poder duro y las teorías de Heartland y Rimland. Empecemos hablando un poco sobre el espacio vital. Este abarca las políticas y prácticas de colonización que proliferaron en Alemania desde la década de 1890 hasta la de 1940. Se colonizó por primera vez hacia el año de 1901. Se convirtió en un objetivo político del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, como un elemento centrado en el programa de septiembre, que se trataba de intentar expandir su propio territorio. Un concepto bastante importante es el poder blando, que es la habilidad de un Estado para persuadir a otros países evitando el uso de fuerzas o de coerción, valiéndose más que todo de los medios más sutiles como su cultura, sus modelos sociales o sus valores políticos, que vendrían siendo, o más que todo en este caso de Venezuela, el caso de nuestros ingresos pasivos, como por ejemplo nuestro propio petróleo, nuestro café, todos nuestros artilugios o materiales que tenemos puede ser tomado como un poder blando. Ahora pasando un poco con la teoría de Rimland o el anillo continental. Este es un concepto geopolítico bastante considerado como la clave del poder mundial, defendido por Nicholas John Skaiman en 1993 y 1943. Este fue un profesor que se relacionaba más que todo en las relaciones internacionales en la Universidad de Yale. Para Skaiman, la geopolítica es la planificación de la política de seguridad de un país en función de sus factores o geografías. Describía la franja especiales de marítimas de un país o un continente, en particular los bordes occidentales del sur, este y el centro del continente asiático. Por último, para tocar el tema de la teoría de Heartland o la teoría de la región cardial, esta fue desarrollada por el geógrafo y político inglés Halford John Mackin y posteriormente por James Fargin, el cual postuló que la denominación de un área concreta del mundo permitiendo dominar a este. Este área pivote o región cardial es representada por Asia Central y Europa Oriental y está rodeada de una franja intermedia donde se encuentran los ámbitos terrestres y marítimos. Esta teoría establece que en esta zona el poder terrestre tendría una mayor ventaja frente al dominio marítimo o por su inaccesibilidad por el mar, el aprovecho de los medios de comunicación terrestres y por la explotación de los recursos del área, afirman que la nación que logra conquistarla se podría transformar en una potencia mundial. Como tema final, para ir finalizando este video, podremos tocar la geopolítica en la actualidad, o sea, en el siglo XXI.
Esta sigue desempeñando un papel fundamental en la configuración de la dinámica global, al examinarla en cada interacción entre la diferencia geográfica de cada país. La política y las relaciones internacionales son bastante importantes en este tipo de cosas. Originariamente, desde finales del siglo XIX, la geopolítica pone énfasis en la forma que los factores geográficos influyen en las estructuras de poder. Y esto sería el tema por hoy. Espero que les haya gustado bastante este video como mi hacerlo. Si quieren saber más sobre este tema, les invito a investigar bastante y nos vemos en otro video.